Familia, buenos días, feliz sábado. Estamos una vez más. Yo me asusté cuando vi la cantidad de reuniones que ya tuvimos de este tema. Me asusté porque yo pensé que estábamos como arrancando y resulta que ya le estamos igualando a la misma cantidad de reuniones que tuvimos con el tema de las Biblias. Esta es la reunión número 12. O sea, hoy cumplimos 3 meses ya de estar con este tema. Están todos los videos. Están todos 14 del tema anterior. Ahí ya le subí. Espérate que... Ahí le puse por arriba para que no te llegue. Les decía, estuvimos con 14 temas y seguramente el primero, el segundo, no... Vos decías, Carlos, que no lo habíamos filmado, así que habrán sido 16 reuniones, vamos a poner como mínimo, del tema de las Biblias. Bueno, con este tema vamos con hoy nuestro tema número 12 ya. Así que gracias a Dios están todos los videos. En teoría, no me dijo que viajaba ni nada. Así que pudieron ver algo de los videos, o sea, no ver, sino de pegar una chusmeada, digamos, esa. A ver, sí, compartir pero no quería. No quiero sentarme y decirle a todo el mundo que yo voy para aquí y yo tranquilo, mira por qué. ¿Cómo? Ya el Papa de Rillo, Ah. porque ahí hace por tema. Así que me queda bien. Hermano, ¿usted vio en el grupo? Pero, no por ver los temas, sino vio que ya están ahí la lista, digamos. Ojo que con un solo link ya uno comparte los 14 videos. Con uno ya te manda la lista completa de todos. Y después que uno entra, uno elige el tema. Sí, porque está accesible. Vamos mejorando, así que lo que se pudo comprar sirvió porque ayuda mucho el poder escuchar bien para ver qué parte, así que toda la parte de los gatos, los perros, los loros, todo eso le sacamos. Todas las partes que nadie quiso orar, todo eso le saqué, quedaron todos lindos, bonitos y bueno en el video. Bueno, familia, habíamos visto que el tiempo, a ver, antes de seguir, si tuviéramos que terminar hoy este tema, ¿qué recordarían? ¿Qué es lo que sí se puede considerar como importante para nuestra salvación, para compartir? ¿Qué es lo importante de todo lo que vimos? Si hoy fuera nuestra última reunión. Bueno, yo anoche estaba leyendo segunda de Tesalonicenses de bueno, eso me enfoqué en... Bien, justo es el versículo que íbamos a leer, Carlos. Para mí es importante
tema de la falsificación y cómo el enemigo se encargó de querer anular el verdadero plan de salvación Ahora, ¿falsificación de qué? y de la verdad presente para este tiempo. Y cómo el enemigo se encarga de anular el verdadero plan de salvación en el cristianismo, a través del cristianismo. Nublando, como dice el primero Cristo, que no se le vea a Cristo en su santuario. O sea, hace una nube negra para que uno no vea a Cristo en su santuario. En realidad esa es mi preocupación, de que ya vamos tantos temas y quizá nos detuvimos para ir aclarando otras cosas relacionadas, y no es que esté mal, sino que no nos tiene que hacer perder el hilo. ¿De qué? De que el espiritismo moderno, si bien es una falsificación de la verdad presente, como siempre hace el enemigo desde el jardín del Edén, la diferencia para este tiempo solo lo vamos a poder ver, y por eso se llama verdad presente, porque es una verdad particular para esta época, no para otra época. Por ejemplo, a ver, hagámonos una pregunta. Si alguien antes de la primera venida de Jesús, ¿va? Si alguien antes de la primera venida de Jesús anduviera predicando que Jesús vuelve por segunda vez, ¿sería un engaño? Sí. ¿Seguro? Sí. Antes de la primera venida. Si alguien antes de la primera venida anduviera predicando que Jesús vuelve por segunda vez, ¿sería un engaño? Bueno, pero sería un engaño, pero engañaría a alguien y al vecino, capaz, y a la mamá del que anda predicando. ¿Por qué? Porque no es la verdad presente del momento. O sea, nadie le va a creer. No. Si antes de la primera venida, hermano, sígame. Antes de la primera venida, antes que Jesús nazca en Belén, alguien anduviera predicando Jesús vuelve por segunda vez, ¿sería un engaño? Sí, porque sería una mentira, pero alguien le creería, y el vecino capaz porque le tiene confianza, pero no engañaría más que a 2, 3 que estén a su lado. Nadie le creería porque no es la verdad para nadie. Todo el mundo sabe que, a ver, vamos a dar otro ejemplo más cotidiano. Si yo le dijera que anda dando vuelta un billete falso de 30,000 pesos, ¿usted me creería? no. Y no tendrían por qué creerme, porque capaz van a la esquina y se cruzan con un billete falso de 30,000 pesos. ¿Pero engañaría a alguien? ¿Y algún dormido por ahí? Porque el billete, ¿por qué? Porque no existe un billete verdadero de 30,000 pesos. Adelante. Casi el arca. La hermana ya estaba separando los bizcochuelos y dijo, no, llevo para mi casa porque va a sobrar. No, disculpen, no, pero tuve una noche agitada. ¿Cómo estás, Feliciano? Disculpame que rezaba. ¿Cómo te digo? ¿Eso? Dormí agitado. Hermano, te voy a traer la semana que viene, el doble voy a traer. ¿El doble? Claro, porque Miami. Claro. Empezamos. Familia, volvemos. Entonces decíamos, si alguien, para dar un ejemplo distinto y más cotidiano, si alguien anduviera diciendo por ahí, hay un billete falso de 30,000, y a algún dormido le convencería, ¿no es cierto? A alguien que esté muy perdido y que no sabe de que no existe un billete de 30,000 pesos. Pero si alguien dijera, tengan cuidado porque anda dando vuelta muchos billetes falsos de 10,000,
¿Nos preocuparía o no? Y siempre estaríamos, Ahí sí, pero con el de 30.000 no. Entonces se entiende que los engaños propuestos por el enemigo necesariamente deben estar en conexión con lo que existe, con la verdad presente, porque si no, no tendría sentido, no engañaría a nadie más que a los que están en la cuadra. Y si esto es una verdad que lo podemos constatar en la Biblia, porque se notó siempre, yo el caso que me gusta siempre recordar porque lo veo muy patente, es cuando Jerusalén fue ya cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, y eso usted lo puede leer en Jeremías, en el libro de Jeremías. Resulta que lo que había predicado y profetizado a Jeremías es que sí, efectivamente Jerusalén iba a venir, Nabucodonosor iba a venir a Jerusalén, los iba a llevar a todos cautivos, Jerusalén iba a ser destruida, pero el detalle es que Jeremías predicaba que iban a pasar allá 70 años. Nadie que haya escuchado a Jeremías y que haya ido cautivo podía estar ausente de esta situación. Imagínese yendo cautivo, sea culpable o no delante de Dios, porque la rebeldía de todo el pueblo, o que en todo el pueblo había. Imagínese usted está siendo llevado como Daniel, inocente, y usted sabe que, y uno sabe que el resto de tu vida vas a estar allá. Porque imagínese, te vas con 30 años, cautivo. Y Jeremías, creas o no, Jeremías dijo 70 años. ¿Qué, vas a volver a los 100 años a tu casa? El que tenía, se entiende que Daniel tenía 17 años, más o menos, no más de 20. El propio Daniel sabía que si volvía, iba a volver re anciano, por más de 80 años. De hecho, el libro de Daniel no habla nada de la vuelta de Daniel. Sí habla de su edad, ¿no? Los últimos capítulos que él escribe ya tenía cerca de 80 años. ¿Se entiende el punto? Entonces, cuando los falsos profetas, o mejor dicho, los profetas que después se demostraron ser falsos, se demostraron ser falsos porque andaban predicando en Babilonia que Dios iba a intervenir y que los iba a devolver a su tierra muy pronto. No sé si Jeremías habla de 2 años, o sea, registra de que esta gente andaba predicando de que iban a volver a los 2 años, no me acuerdo, pero el punto era que iban a volver muy pronto. Pregunta, para el alma humana presa fuera de su casa, parte de su familia asesinada, que le digan, vas a volver muy pronto a recuperar todas tus tierras, tus casas, tus pertenencias y vas a volver a estar en paz, ¿es agradable o no? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? es muy lindo. ¿Te gustaría que te roben y que no te devuelvan nada? De vuelta, para el alma humana, que hayas pasado por todo lo que pasaste y que alguien venga y te diga, en realidad Dios, alguien muy superior, Dios, o el único superior, Dios, que te dice, mira, en el nombre de Dios, yo te digo como profeta porque Dios me dio una revelación de que vamos a volver todos muy pronto. Para la intimidad humana, para todo el sufrimiento que pasaste, un mensaje como ese, ¿te alienta o no te alienta? Claro que sí, porque vos sentís, claro. Pero si alguien se dejara arrastrar por la emocionalidad del mensaje, porque causa una emoción enorme, y corta el cable de la razón, y elige escuchar a ese profeta, y elige no escuchar a Jeremías, que había dicho 70 años, ¿quién sería engañado? ¿El que escuchó a Jeremías o el que
rechazó a Jeremías aceptando a los otros profetas. Evidentemente, la verdad estuvo en Jeremías, estaba en Jeremías, y el propio Jeremías, si mal no recuerdo, hace una profecía contra la profecía falsa, diciendo que Dios mismo iba a intervenir para revelar la falsedad de estos profetas que andaban alentando con una falsa esperanza al pueblo que ya estaba cautivo y que iba a pasar 70 años en Babilonia. ¿De qué estamos hablando? Jeremías sale con un mensaje y una verdad presente. 70 años. 3 generaciones van a estar acá. No le den vuelta al asunto. Dios decidió en su se me fue la palabra. En su soberanía, Él decidió, Dios no le pidió permiso a nadie, Él entendió que era 70 años que tenía que pasar cautivo el pueblo, y eligió 70 años. ¿Se acuerdan por qué eligió 70 años sin santuario? Y ahí vamos entrando al tema. Pero retomamos, de vuelta. Dios decidió eso y lo comunica a través de Jeremías. Satanás, queriendo aún en medio de esa situación torcer al pueblo fiel que quedaba, levanta a estos falsos profetas y dice, no 70 años, sino 2, 3, 4, 5 años, ya estamos de vuelta a casa. Pregunta, si en la soberanía, en su sabiduría y en su soberanía, Dios dijo, a este pueblo le hace falta un correctivo de 70 años. Pregunta, ¿quién es el ser humano para decir, no, en 5 años ya vamos a estar curaditos, vamos a estar sanados, vamos a estar completamente encaminados? O sea, ¿quién sabe más de lo que necesitamos como corrección? Porque eso fue el cautiverio de Jerusalén. Evidentemente, por algo Dios dijo 3 generaciones. A mí me llama, no sé ustedes, pero es muy interesante que hable de que son 3 las generaciones que hace falta depurar. Claro, dice muchas veces la tercera y cuarta. Porque vos decís 70 años, claro, y también conectado con el mandamiento. Eso no lo había pensado. Pero pensemos, que te digan así suelto, 70 años es como, parece un número caprichoso, la cautividad de Jerusalén. Pero cuando te dice 3 generaciones, ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque 3 generaciones, ¿qué sería? Papá, hijo y nieto, ¿sí o no? Pero son 3 generaciones que iban a estar cautivos, o sea, papá, hijo y nieto iban a estar cautivos, o sea que el que iba a volver iba a ser el que siguiera a la tercera generación, o sea, sería la 4ª generación. Y si bien no podemos hacer números con todos los que, porque no sabemos la edad de todos, es muy impresionante que Dios necesite quitar del medio, vamos a llamarle así, 3 generaciones antes de recomenzar la reconstrucción de Jerusalén. ¿Cuántas generaciones habría en 40 años? Y es algo que los sociólogos discuten mucho. Algunos dicen que se puede considerar una generación como 30 años. Hoy, a ver, ya que estamos. Sí, hermana, sí, por favor. Yo diría, porque, bueno, sería de mi papá y mi mamá, mis hijos, que ya son la segunda, hijos y los nietos. Mis nietos ya tienen hijos. Claro, ahí está la discusión donde, a ver, una sociedad que los hijos tengan tempranamente hijos de vuelta y demás, es toda una discusión, es casi como, a ver,
lo vamos a decir en estos términos sencillos. Si Dios dice 3 generaciones, era para su época y para su pueblo. Y cada pueblo tendrá una motivación distinta para decir son menos años y más años. Y por eso, atento a lo que el hermano Eduardo nos dice. Ustedes habrán escuchado mucho hoy que la generación Z, que la generación... ¿Mm? La generación de cristal, que se lo dice como despectivo, ¿no? De que se está creando una generación muy sensible a todo. Pero, a ver, la generación, se me van los nombres, pero no sé si es Baby Boom, pero ahí se le ponen diferentes nombres a las generaciones. Estados Unidos fue muy... En realidad todas las modas siempre vienen de Estados Unidos en ese sentido, porque, por ejemplo, a la gente que vino después de la guerra, o los chicos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le ha colocado un nombre muy particular. ¿Por qué? Porque todos sus padres fueron los que pasaron la guerra. Y hoy está que la generación X, que la generación Z, que se le dan diferentes nombres. Ojo que está estudiado, hay libros si usted quiere leer y demás. ¿De qué se trata la cuestión? De que se pretende que cada generación quiere y consume una cultura particular y se cría en un ambiente particular. Listo. Pensando en esto, el mismo principio, la misma idea llevada a lo que Dios quiso hacer con 3 generaciones y necesitó hacer con 3 generaciones para, cierro la idea, para depurar la rebeldía. Y vamos a leer un solo versículo y lo vamos a atar con 1844, que es donde vamos a retomar el tema del espiritismo y el tema de hoy. Sí. No, comentaba lo de 40 porque cuando fueron los 40 espías que volvieron, Dios dijo, bueno, Sí. van a vagar 40 años en el desierto y todos los menores de 18 años de las tribus rebeldes, solamente ellos y sus descendientes van a entrar a Canaán, mientras que los mayores de 18 de esas tribus no lo van a hacer. Y dieron vuelta 40 años en el desierto y fueron muriendo. Y el registro bíblico dice que solamente todas las generaciones de Caleb y Josué entraron a Canaán. Y el resto... Por favor, lean en Profeta, Patriarca y Profeta. En Patriarca y Profeta y Números, lean la historia porque estamos hablando de lo mismo. Porque es una generación purificada. Toda una generación que se explica mejor si uno lee en lo escrito de la hermana Joy, una generación que también fue rebelde y si bien perdonada, necesitó ser advertida y, a ver, vamos a decirlo así, someterse al juicio de Dios y comprender que era el tiempo que necesitaba antes de volver a Jerusalén. Doy un ejemplo. 70 años son muchos. Supongamos que alguien tuviera 10 años. 12, vamos a ponerle 12, que ya más o menos alguien puede pensar. ¿Sí? 82 años. Y si tiene la fuerza para todavía volver y que a los 82 años esté volviendo, la pregunta es la siguiente: esa persona arrepentida debió haberse sometido aún a la voluntad de Dios, sabiendo que a los 82 años iba a volver. A lo que vamos es el hecho de ser perdonado. Cierro con esto: no quita el juicio de Dios. Pasa con la generación que cuenta el hermano Eduardo, una generación que quiso ser rebelde. Viene este enjuiciamiento donde Dios, si bien perdona, le dice: sos perdonado, pero no vas a ser de la generación que va a entrar a la nueva Jerusalén. ¿Se entiende el punto? Pero, o sea, Dios no cambia a pesar de todo lo que pueda sentirse afectado su pueblo. Vamos a leer, para redondear este punto,
y lo vamos a ver conectado con el inicio de las 2300 tarde y mañana, que tiene que ver con el fin, que es 1844, y ahí vamos a llegar a la visión, que siempre estoy insistiendo que por favor leamos. Vamos a conectar con esto. Segundo libro de Crónica, capítulo 36, versículo 16, un texto muy conocido. Segundo de Crónica, no. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 36, el último capítulo. Versículo 16, si alguien quiere leer, por favor. dice 16, capítulo 36, verso 16. Sí. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Yo siempre recuerdo este versículo por la declaración, ya no hubo remedio. O sea, Dios está diciendo acá, si existiera la posibilidad de un remedio, yo todavía lo ofrecería. Pero ya no hay. Y el versículo 20, 21 y 22. 20, 21 y 22. Crónica 36, segundo libro de Crónica 36, versos 20, 21 y 22. Para que se No, 20, sí, ese era el 21, pero 20, 21 y 22. Los que acamparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa, cual hizo pregonar palabra y también con escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que visite la casa de Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos sus pueblos, sea Jehová su Dios y con él suba. Gracias, hermana. Usted le agregó el 23, muchas gracias. Fíjense qué interesante. Esa es la Valera 60. La hermana se ve que nunca vino a las reuniones de que hablamos de las Biblias. Y entonces no la vamos a perdonar, pero la vamos a dejar en el grupo por hoy. Ya subí todos los videos, hermana, puede repasar y ver el tema de que... Vamos a ver qué dice la Valera 1909, que es mucho más interesante, porque dice, en lugar de decir hasta que la tierra reposó, versículo 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados. Hermano, ¿estamos conectados o no? ¿Qué necesitó la tierra? No, eso dice la Valera 60. Sábados. Necesitó gozar sus sábados. Si uno lee la ley de Moisés... Hubo gozados. ¿Cómo? Hubo gozados. Exactamente. O sea que la tierra necesitaba sus sábados. Si uno lee la ley de Moisés,
se va a dar cuenta que hay toda una ingeniería que cualquier agrónomo siglo XXI tendría que explicar, de que Dios ya tuvo muy adelantado su época, porque había todo un régimen del manejo de la tierra, y aún eso violentó el pueblo de Israel. O sea, básicamente el pueblo de Israel, lejos de guardar el sábado, de ser protector de la verdad del sábado, si hay algo que pisoteó como todo el resto de los mandamientos, fue el sábado. Israel ya no guardaba, Judá ya no respetaba el sábado en ningún sentido. Iban al templo el sábado, sí, pero no lo respetaban al sábado, ni al templo, ni a nada. Por algo Dios dice: ya no hubo remedio para este pueblo y yo mando a Nabucodonosor. Pero para no desviarnos del tema, la pregunta es, si tuviéramos que decir, y nos puede parecer de a rato un poco totalmente fuera de tema, pero, y no es nuestro tema de hoy, ni mucho menos, tardes y mañanas, ¿no? Dice el texto, de los 2300 días de Daniel 8:14, la pregunta es, no sé si alguna vez se preguntaron ustedes, si nos preguntamos, lo inmediatamente detrás del inicio de las 2300 tardes y mañanas, ¿qué hay como evento principal a no olvidar, para poder ubicarnos en tiempo y espacio en el registro bíblico? El cautiverio. Exactamente. El cautiverio lo que pronunció Jeremías. Exactamente. Lo inmediatamente pegado que está acá son los 70 años. 70 años en Babilonia. Y el fin de esos 70 años, estamos diciendo justamente 3 generaciones con una necesidad de ser purificada. Y ahí recién, en un año muy interesante y que debería ser muy apreciado para el pueblo de Dios, ese año antes de Cristo, el versículo que leyó la hermana, ¿no? Ciro, el gran rey Ciro, que todo el mundo lo recuerda y que está en la Biblia, arranca, ¿no es cierto?, su primer orden para empezar la liberación de este pueblo que estuvo 70 años cautivo en Babilonia. El punto es el siguiente. De vuelta, miren la película, Jeremías, está muy linda, está muy bien hecha. No dejen de verla. La película, Jeremías. La única que hay, sí. Acá hay un detalle muy interesante. Dice 3 generaciones. Y recién después, la liberación. Un detalle nomás. Vamos a rescatar de todo lo que podemos decir, pero vamos a decir uno nomás. Versículo 16. ¿Qué hacía el pueblo, dice, con los profetas que Dios mandó? Los vivían. Los despreciaban, los escarnizaban, ¿no? Sí, todo eso dice, pero de los profetas, ¿qué dice? Sí, dice, burlándose de sus profetas. Ahora, pensemos acá, papá burlón, ¿sí? Y acá al ladito, mamá burlona, ¿sí? Papá y mamá que se burlan del espíritu de profecía, ¿sí? No, eso que te dijo Jeremías nada que ver, porque si él es un vecino nuestro, ¿qué le vas a creer? O etcétera, etcétera.
No, lo que él escribió, ¿cómo va a ser inspirado? El inspirado fue Moisés, ¿quién está antes que Jeremías? Igual. Isaías. Por eso Jeremías duda o quería aceptar en un momento. Yo diría. Sí, y por muchas razones. Ningún profeta dijo, ah, qué lindo, y se le infló el pecho y dijo, ahora voy a ser profeta del... No, ningún profeta que usted encuentre en la Biblia se le va a inflar el pecho de orgullo para decir, ah, ahora yo soy especial y soy apartado del mundo y ando flotando por el aire como para decir soy especial. No, la humildad siempre los caracterizó. Ahora, mamá y papá burladores del profeta. ¿Quién le escucha? Su hijo. ¿Sí o no? Pregunta, ¿con qué mentalidad se cría este hijo escuchando a papá y a mamá burlándose del espíritu de profecía, burlándose de los profetas todo el día? Un hijo burlón. Un hijo burlón. Entonces acá ahora tenemos hijo burlón. Pregunta, este hijo cuando tenga hijos, No tiene que burlar. va a ser ya el nieto. ¿Va a salir un nieto burlón o una nieta burlona o una nieta totalmente fiel? No sabemos, cada uno decide, ¿no es cierto? Pero es muy probable que lo que empezó acá afecte hasta la tercera generación de una familia en que no cree en el espíritu de profecía, ¿sí o no? Ahora, papá y mamá burlón del profeta también no le daba descanso a la tierra, según Crónicas. Micho. Volviendo. El hermano Eduardo le tiene miedo al... Esto vamos a cortar del video. Familia, vamos de vuelta, vamos a cerrar la idea. ¿Esto le pasó también a la generación de Josué que contaba Eduardo, sí o no? En el caso de la generación de Josué, ¿cuál fue el problema? Que tampoco creyeron el mensaje que dio Josué. ¿Por qué? ¿Cuál era el mensaje que dio Josué? Vamos, comémoslo, ya me acompañarán. Eso será como amiga. Y sin embargo, los que no creyeron en la fe de Josué y Caleb dijeron, no, que ni Dios nos va a poder sacar de esta situación. O sea, demostraban una fe totalmente opuesta a la que Josué y Caleb tuvieron, y viene toda la historia que si la repasamos, precisamente estamos con una generación que sí creyó y una generación que no creyó. Acá tenemos la misma situación. Decíamos, papá y mamá burlón tampoco guardaban el sábado como corresponde. Entonces, imagínense toda tres generaciones. Ahora, el detalle es el siguiente. Dios dice, 3 generaciones van a pasar reflexionando en Jerusalén sin templo, sin sacrificios. Porque la pregunta es, ¿había templo en esos 70 años? ¿Alguien alguna vez se preguntó? Es una pregunta muy básica. Estaba destruido, así que ¿había templo o no? No. Para empezar, no estaban en Jerusalén, estaban en Babilonia. Para seguir, no estaban en el edificio. Entonces, la pregunta es, 3 generaciones sin templo. ¿Cómo buscaban a Dios? Si aparentemente Dios había establecido el templo para encontrarse y buscarlo a Él. ¿Se entiende? A ver, si Dios tenía un propósito con estos 70 años, con estas 3 generaciones, ¿cómo Dios cumple su propósito sin su templo? ¿Se entiende el punto o no? ¿Alguna respuesta? Ya lo habíamos dicho, pero nunca lo estudiamos a fondo porque lo mencionamos nomás.
Pero si alguien tiene buena memoria, va a recordar. Repetía la pregunta. Si Dios tenía un propósito particular con estas 3 generaciones en 70 años, para que se arrepientan, para que acepten su voluntad a pesar del juicio de los 70 años, ¿cómo iba a cumplir su propósito con estas 3 generaciones sin su templo? Ahora su profeta, el mensaje. Sí, todo lo que querramos, pero aparentemente, ¿acaso el templo no era el lugar donde se manifestaba el plan de salvación en símbolos? ¿Y entonces? No había ya sacrificios, no había cordero, no había fiesta, no había Yom Kippur, no había fiesta de las cabañas, no había y no hubo nada por 70 años y sin embargo, Daniel y sus amigos aún eran fieles a Dios sin templo. Y todos los que hayan querido ser fieles, porque después, cuando Ciro, versículo 23, da el decreto para que todos los que quieran volver, vuelvan. De paso, no todos quisieron volver. Hay otro capítulo, por eso es muy interesante leer el Espíritu de Profecía, porque uno va viendo gente que no quiso volver. Parte de esa gente que no quiso volver, ¿saben quiénes son? A mí me llamó mucho la atención qué vacío que estamos a veces de la historia bíblica. Si uno lee el libro de Esther, esa gente que pasó por todo lo que pasó, ¿por qué pasó lo que pasó en ese lugar? Por quedarse. Esas son gente que, si bien Dios no los dejó, son gente que eligieron mal, eligieron no volver por la comodidad que significaba su nueva vida y tuvieron que pasar todo lo que pasaron con una angustia terrible. O sea, no es que estaban ahí de casualidad en ese reino, ¿no es cierto?, del que habla el libro de Esther. Entonces, volviendo, ¿Dios puede cumplir su propósito sin el templo? Sí. Evidente. Yo me acuerdo que Daniel Sí, perdón. abría la ventana y miraba hacia Jerusalén y se lloraba. Y dirección hacia donde estaba el templo. Bueno, me da el pie justamente escuchar lo que dijo el hermano Eduardo, ¿no? ¿Qué buscó Daniel? Daniel, si bien miraba hacia el templo, en ese caso, buscó el espíritu del mensaje y no la forma del mensaje. Volvemos. ¿Se entiende, familia? Yo les había dicho que hay una cita espectacular en el Espíritu de Profecía. Yo les había dicho que se los iba a mandar si alguien me pedía. Como nadie me pidió, yo no le mandé a nadie. No, está en otro libro. Los voy a buscar esta tarde, si Dios quiere los voy a mandar. Pero básicamente es lo que estamos diciendo. El propósito de Dios fue de que, destruido el templo, o sea, es una cita que explica esto, que Dios destruye el templo para, vamos al concepto, desatar, quitar, dislocar de la mente del judío, de la mente de cada uno del pueblo judío, el hecho de que en la forma, en la sangre, en los aceites, en la fecha, estaba en lo ritual, que estaba ahí la salvación, en lo sacramental del símbolo. Bien católica la idea. Eso lo podemos ver que el pueblo estaba atadísimo a esa mentalidad si leemos, por ejemplo, Isaías todo el capítulo 1. En Isaías todo el capítulo 1 Dios dice: desprecio tus sábados, desprecio tus lunas nuevas, desprecio tu sangre, desprecio tus machos cabríos. Y voy a decir, ¿cómo Dios va a despreciar lo mismo que Él mandó que estableció? Y en realidad no es que estaba diciendo desprecio eso, sino que desprecio que vos te hayas atado a eso como si fuera ahí que vas a tener la purificación de tus pecados. Y no, sí. Llegó un momento que se lo tomaban como tradición, ya. Todo eso, y estaban tan confiados en eso que Dios dijo: listo, te quito el templo para que te acuerdes de mí. ¿Se acuerdan del versículo de Juan donde dice
el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, eso quería recuperar Dios con el pueblo en 3 generaciones. Venida eso, exactamente, se ve que no aprendieron mucho, porque repitieron el esquema. A ver, seamos honestos, la iglesia primitiva vuelve al mismo esquema, se ata a la forma y termina levantándose la iglesia católica. Hoy, siglo XXI, ya que estamos, volvemos a la forma. Perdón, volvemos al mismo problema de atarse a las formas. Ustedes me tientan siempre a contar algunas cosas. Déjenme contarle rápido un ejemplo de que estamos hablando de algo real, no de algo en el aire, a ver si alguien está dormido todavía. Yo estudié muchos años en la Universidad Adventista del Plata y pude ver muchas cosas alentadoras, cosas no tan alentadoras, pero en el último año que yo estuve, en la última semana de oración, que de paso ya no se llama semana de oración y tiene que ver con nuestro tema de espiritismo moderno, tristemente, como hay tanta gente ya no adventista, mal, porque Dios nunca tuvo ese propósito, tanta gente ya no adventista y de muchos credos, cada uno trae su virgencita a la UAP. El que quiere llevar su gauchito Gil lo lleva, el que quiere llevar su virgen lo lleva, el que quiere de Colombia quiere llevar a su, me olvidé la diosa esta negra de Colombia. Cada uno lleva su Dios a la Universidad Adventista del Plata porque reciben a cada chico con su fe. Se me fue el nombre de la diosa esta de... Bueno. Entonces ya no se llama semana de oración, se llama semana de énfasis espiritual. Y usted dirá, es una diferencia muy mínima. Sí, pero lo que se pretende con ese título es que cada uno potencie su fe y encuentre a Dios de la mejor manera posible. Pero, ojo, ¿buscamos a Dios o buscamos la verdad de Dios? Son dos cosas muy parecidas, pero no es lo mismo. El detalle es que, para no dar tantos puntos que podríamos considerar de esta situación, una noche de la semana de oración, como le llamamos nosotros, pero semana de énfasis espiritual, como se empezó a llamar, yo estaba yendo al lugar de culto y en el camino... ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, bueno, cuidado que se cae. Familia, volvemos. Yo estaba yendo hacia el lugar de culto y encuentro a un amigo muy querido, estudiante de teología, hoy es pastor, y estaba colocando a lo largo de todo un camino que va desde la puerta de la iglesia hasta todo el resto del campus, por donde uno puede caminar en la universidad, estaba clavando antorchas. ¿Me sigue? Vamos a dar el ejemplo. Él estaba clavando cada cantidad de metros antorchas, tacuara y toda esa, creo que tiene como una especie de, como un tachito de aluminio, no sé cómo es que tiene, ¿no es cierto?, fabricado caseramente y un poco de combustible adentro y la antorcha, no sé si era queroseno o lo que sea. Llamativo era porque vos ibas caminando, pasto alrededor y acá el caminito de cemento y cada tanto encontraba una antorcha de tacuara prendido, ¿no es cierto?, en medio de la noche. Imagínate cómo eso ilumina y llama la atención por lo menos a la vista, ¿no? Y entonces yo me detengo y le pregunto qué es lo que estaba haciendo.
Y me dice, no, estas son estacas de oración. Yo, ¿cómo le digo? Sí, porque ahora el pastor termina de predicar y va a pedir que salgan todos del templo y se distribuyan por toda la universidad y vayan a cada tacuara, a cada antorcha y alrededor o en cada antorcha se detengan cada grupo y vayan formando un grupo y oren en cada antorcha. Pregunta. Para orar más concentrado, con más devoción, con más ánimo y con más entusiasmo, ¿necesitamos antorchas de tacuara prendidas con queroseno? Bueno, Jesús dejó claro el mandamiento: entra a tu cuarto, cierra tu cuarto y ora en secreto a tu Padre, que en secreto te escuchará y te recompensará públicamente. Pero en esa forma. Evidentemente, el punto es el siguiente. Ahora, si de repente hay en un lugar que yo visito, en un camping, hay una antorcha y yo tengo frío, me acerco y oro ahí, obviamente que no hay ningún problema. El problema está en la motivación de que, y en la indicación, en este caso pastoral, de que sería más acogedor para nosotros y como que sería más especial, vamos a resumirlo exactamente en esa palabra, que sería más especial orar en grupo desde esos lugares, como simbolizando que el calor, que la luz, que la unidad, y como esas antorchas estaban en el camino de la universidad, entonces como empezar a pensar que el camino de la vida, que acá, que allá. Es muy espiritual. El punto es que pretender que en una forma, tipo casi prender una vela y alrededor orar, es absolutamente algo que Dios jamás buscó e indicó como cerrarlo nomás, porfa, gracias. Es algo que jamás indicó como requisito para orar, sí. Yo cuando fui a Belén también, hicieron lo mismo lo que usted está contando. Mira. Y tenía cada grupito reunido donde estaba la antorcha, tenía un nombre. Y ahí nosotros teníamos que elegir para dónde queríamos ir a orar. Bueno, evidentemente nuestros colegios tristemente están siendo un semillero de adoctrinamiento en esta para la nueva generación, ya que estamos hablando de generación. Pero eso es lo que se llama formación espiritual. Eso tiene un nombre exactamente hoy que tiene que ver con formación espiritual, o también se le puede llamar disciplina espiritual, tiene diferentes nombres, que básicamente, para hacerlo muy sencillo, fue el pecado, tristemente, del propio Jerusalén, y algo muy interesante con el pueblo de Jerusalén. Lo que Dios rechaza, o mejor dicho, rechaza el uso y la forma en que lo estaba manejando a esa forma el pueblo de Israel, no eran antorchas de tacuara que él nunca pidió, sino eran el fuego, la sangre, los aceites que sí él pidió. Y sin embargo, no era el objetivo ni la forma. Entonces dijo, 0 templo, en 70 años van a tener que volver a lo que dijo Jesús a la mujer samaritana, me van a tener que adorar en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que yo busco, no los que se colocan alrededor de una antorcha, sino los que me buscan de corazón, en su intimidad y con sinceridad, ¿no es cierto? A puerta cerrada, como dice el texto bíblico acerca de la oración. Y no hay nada de malo orar en grupo, pero el punto es que no es la forma, sino el espíritu lo que lleva a un acercamiento real con Dios. Y el pueblo de Israel realmente lo necesitaba, porque mientras mantenía la forma, y esta es la idea final, mientras mantenía la forma, pisoteaba la ley. De vuelta, mientras mantenía las formas, pisoteaba la ley. Y Dios dijo, no. De tal forma se purificó en 70 años el pueblo, que la primera orden, al volver, era justamente aquello que le fue quitado, el templo.
O sea, si en 70 años tenían que quedar sin templo para volver a una adoración verdadera, habiendo entendido y habiendo sido disciplinados por Dios, lo primero que iban a recuperar era exactamente lo mismo, el templo. Pero ya ahora el pueblo fiel lo iba a buscar en el nuevo templo, pero de una manera distinta. ¿Se entiende el punto? Esto nunca tenemos que olvidarnos, más todos los detalles que cada uno pueda buscar y recordar, porque pasado esto y terminado este proceso, interesantemente es el inicio de la gran profecía de las 2300 tarde y mañana. Y llega a 1844, vamos a saltarnos por alto todo lo que esto significa, obviamente, y llegamos a nuestra fecha querida del 22 de octubre. Y el detalle es que, sin repetir todo lo que ya hasta ahora vimos, Jesús no vino y todo el movimiento adventista que lo estaba esperando, obviamente no la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nunca digamos eso por favor, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día acá no existía. Llega cada uno, y acá viene lo interesante, ¿quiénes son todos los que componían el movimiento adventista? ¿De qué iglesia venían todos los que participaron del movimiento adventista? De todas las iglesias que estaban en Estados De Unidos. todas las iglesias que hayan escuchado y querido escuchar, ¿no es cierto?, el mensaje. Así que cada uno llegó, adelante, adelante, bienvenida, siéntese, adelante, feliz sábado, adelante, bienvenida. Ay, sí, mucho gusto, Cintia, señor Cintia, y es su hija, ah, bien, 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 bien. Y ella, Carolina, bienvenida. Ella es su hija, así que la nieta. Ah, bien, 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 bien. Es la tercera, la tercera generación. Exactamente, ya que estamos hablando de generaciones. ¿Hay lugar o no hay lugar? Acércate más, acá hay lugar, pues mira ahí si Dios, si te querés correr un cachito nomás. Ahí está, ahí ganamos un lugarcito. ¿Te falta una silla? Acá hay una silla. Ay, acomodate nomás. Familia de que. Y sí. ¿Seguro? ¿Vos tenés frío? No, dice que está temblando. A ver, le ponemos ahí, ahí como para que circule el aire y no. Bien. Familia, volviendo. ¿Por qué estamos repasando todo esto? Porque, a ver, tengamos en foco el punto. Todo lo que estamos diciendo está en el principio de las 2300 tarde y mañana, ¿sí o no? Sí. O sea, hacia el final, perdón, todo el proceso anterior y el inicio. Carlos, mientras vos estabas afuera, yo te digo, estábamos diciendo, Dios le quitó el templo por 70 años y lo primero que les devuelve después es el templo. ¿Por qué? Porque se necesitó 3 generaciones para darse cuenta que no estaba en las formas la verdadera adoración, sino, como dijo Jesús a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. Cuando ya a partir de la 4ª generación entendió eso, ya podía volver a tener templo. ¿Por qué? Porque ya entendió que no era a través de la forma, sino a través de la verdad y del espíritu. Pasaron 2300 años. Vamos a dejar todo esto a un costado porque se supone que ya lo deberíamos entender. Y llegamos al 22 de octubre. Dijimos, del movimiento adventista, no de la iglesia. ¿Quedó abierta la puerta? Ahí.
Familia, del movimiento adventista, no de la iglesia, porque ¿cuántas iglesias participaron del movimiento adventista? Todas las comunidades que hayan querido aceptar el mensaje, metodistas, bautistas, sin decir que católicos no tampoco participaron, también participaron, todas las comunidades que quisieron. Ahora, no iglesias católicas, obviamente, sino personas, porque obviamente que el católico es el que menos estaba representado en toda la comunidad estadounidense, lógicamente protestante. Y sin embargo, llega el 22 de octubre, Jesús no vino, no vamos a repasar toda la historia, y viene la gran crisis con los que eligen quedarse y con los que eligen irse. Los que eligen irse, dentro de todas las cosas que dicen, básicamente, y siempre me llama la atención esta, yo les mando a leer El conflicto de los siglos, particularmente hay uno que a mí en lo particular me sorprende, no sé a ustedes, pero parte de un grupo dice, no fue el Espíritu de Dios, sino fue el Espíritu de Satanás el que nos dirigió en este movimiento adventista, nos vamos. A mí, en lo personal, es lo que más me sorprende, que una persona el 22 a las 6 de la tarde estuviera diciendo estoy lleno del Espíritu Santo y estoy esperando a Jesús, y el otro día a las 3 de la mañana esa misma persona esté diciendo fue Satanás el que me estuvo dirigiendo. ¿Se entiende? ¿Qué nivel? Claro, fui engañado. O sea, no entender la verdad personalmente, y ahí vamos llegando al punto, y seguir un movimiento, seguir una fe, seguir una esperanza, simplemente porque los demás siguen, o porque uno se entusiasma, o por la emocionalidad del grupo, o por lo que sea, muy evidentemente lograron, hicieron o produjeron este tipo de reacciones. Otro tipo de reacciones. Hay gente que, si bien el conflicto de los siglos no dice que sucedió, pero sí dice que quisieron suicidarse. Alguien por ahí me contó que esta semana en el puente por lo menos 6, 7 personas se tiraron. Ayer se tiró un muchacho de 17 años, pero cayó sobre la base que... Ayer viernes fue el último quizá, que un muchacho de 17 años. Gente que busca suicidarse. Ahora, hecho tan trágico también sucedió el 22 de octubre y es algo que está en el conflicto de los siglos. A mí me llama mucho la atención. No dice que hubo suicidio, pero dice que mucha gente, no dice mucha gente, pero dice que algunos, ¿perdón? Tuvo la idea de decir, tanta vergüenza pasé por este movimiento adventista, Jesús no vino, entonces la verdad que me sería mejor suicidarme antes que pasar la vergüenza de volver a mi familia, a mi tierra, a mi barrio y seguir las actividades comunes de toda la vida. Otras reacciones, gente que dijo, pero Jesús no vino, y yo que estaba tan asustado de que me iba a caer una piedra sobre la cabeza, así que me voy a tomar mi cerveza en el bar acostumbrado. Y fue al bar acostumbrado. También dice que mucha gente estaba en el bar tomando whisky o lo que sea y estaba esperando a las 12 de la noche, asustado, no sea que pase algo, que realmente Jesús venga. Y cuando fuera, eso es lo que dice en el conflicto de los siglos, y cuando pasó las 12 de la noche dijo, no vino nadie, dale otra ronda de whisky. Fue muy espectacular, muy impresionante todo lo que pasó alrededor del gran movimiento adventista que afectó todo Estados Unidos, pero particularmente tenemos que enfocarnos en el punto de los que se quedaron. Vamos de vuelta, los que se fueron tuvieron sus diferentes reacciones y motivos. Ahora, los que se quedaron, ¿por qué se quedaron? Se quedaron no porque dije... gracias. El que se quedó, los que se quedaron fueron porque amaban tanto realmente la segunda venida que a pesar de la duda de la tremenda crisis
qué pasó con todo lo que predicamos acerca de esta profecía. No los motivó la duda, los motivó la esperanza y el amor de querer ver a Cristo realmente, y dijeron muy sinceramente, y ahí está el punto, en qué nos equivocamos. Vamos a resumirlo en este punto, porque uno es la deducción que uno saca de leer todas las dos reacciones. Todos los que se fueron dijeron, Dios tiene la culpa. ¿Sí? Básicamente. Y todos los que se quedaron dijeron, nosotros tenemos la culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer para descubrir? Y lo primero que hicieron fue comenzar a estudiar de nuevo todo lo que ya habían estudiado, y ahí viene la ayuda de Dios. Solo después que todos los que se quedaron volvieron a agarrar la Biblia, volvieron a hacer los cálculos proféticos y volvieron a decir en qué nosotros nos equivocamos. Por favor, Dios, mostranos si realmente vos estás a la vuelta de la esquina o vas a volver o no vas a volver, ¿qué pasó? De todos los detalles que podemos contar, vamos a recordar quizás 3. Uno de los más recordados, y no está mal que lo recordemos, pero está bien que lo tengamos en contexto, porque muchas veces se recuerda y no se lo recuerda en contexto. ¿Se acuerdan de la granja de Hiram Edson? Un granjero común y corriente, que también participó del movimiento adventista, y no vamos a ir a los detalles, pero ¿se acuerdan de que dice la hermana Joy, después de llorar toda la noche por el desconsuelo, dijeron, vamos a juntarnos con nuestros vecinos, porque a ver cómo reaccionaron ellos, qué respuesta tienen, qué hacemos? Y cuando se levantan de su casa y van a ir a la casa del vecino, y como gente de campo y como vida de campo, no tenés necesariamente cuadras, calles, edificios, sino tenés campo, tenés lugares de cosecha. No haces la cuadra para ir a lo de tu vecino, cruzás por toda la cosecha, el campo, ¿no es cierto? Por más que sea el patio del vecino, y más si sos amigos. Y cruzando uno de esos campos con sembradío de maíz, uno de los que va cruzando, él cuenta después, relata, que no es que él ve necesariamente, pero se le hace no es que él ve, sino que vívidamente en su mente se aparece una imagen extremadamente clara acerca de qué es lo que pasó realmente bíblicamente el 22 de octubre de 1844, y él entiende, por lo que vívidamente se le presenta en la mente, que es la obra de Cristo en el santuario, que ahí había que prestarle atención. Estoy resumiendo. Y uno dirá, pero entonces nuestra fe se funda en un hombre de campo que se le ocurrió algo en la cabeza, porque es la acusación que uno lee por ahí. No. Cuando llegan a la casa del vecino, hablan, lloran, desayunan, conversan y dicen y toman una decisión. Vos decís que es del santuario. Sí, cuando yo venía acá a tu casa, en la cabeza se me iluminó de que realmente es por el santuario donde tenemos que investigar qué es lo que pasó, porque justamente Daniel 8:14 que dice, hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Entonces no es que el santuario no estaba en la mente de todos estos creyentes, era lo único que estaba en su mente, pero ellos creían que el santuario era este mundo que necesitaba ser purificado por fuego. Esa era básica, estamos resumiendo.
Así que no era el santuario algo distinto a la creencia de ellos. Y entonces el punto está que cuando se juntaron, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde deciden estudiar la Biblia y eligen estudiar el tema del santuario. Lo estudian, no solamente ese día, el 23 de octubre, el día siguiente al 22, sino muchos días, mucho tiempo, hasta que realmente entienden qué es lo que dice la Biblia acerca de la fiesta y los días de purificación del santuario. Y escriben una serie de artículos que si uno hoy escriben un artículo largo que si uno hoy lo imprime, son varias páginas, ¿sí? Ese documento, que es nada más y nada menos que un estudio bíblico sobre el santuario y sobre el día de la purificación del santuario, uno de los autores y una de la gente que se reunió esa mañana siguiente es un adventista de apellido Crozier. Después está otro hermano adventista que no eran adventistas del séptimo día, eran parte del movimiento adventista, y que no me acuerdo el apellido ahora, un doctor y otro autor más. 3 autores. Eso se publica, y si hay algo claro que hay que entender es en la doctrina del santuario. ¿Por qué? Porque es la verdad presente, es lo que Cristo está haciendo, y hay un detalle muy interesante. Si entendemos que arrancó la crisis con el tema del templo allá 2300 años antes, y acá la crisis vuelve a ser sobre el templo, ¿cómo es posible? Pregunto nomás y los quiero escuchar un poquito, mientras yo busco acá la página. ¿Cómo es posible hoy que como pueblo adventista lo que menos entendamos sea el tema del santuario, el tema del templo? Pregunto. Yo tengo que ver una respuesta como se quede dando. ¿Se entiende lo que pregunté o no? Los escucho. Los escucho. Voy a comentar algo que vi otro día en el estado de un hermano de la iglesia del centro. Mostraba una foto donde estaba preparado el altar ahí al frente de la iglesia, la plataforma, una cruz acostada así, todo con el paño de ese, no rojo, en este caso era lila, y bueno, una espiga de trigo, y bueno, todos los adornos de casa. Y decía, ven a Jesús, a sus pies y demás. Yo creo que se perdió el santuario justamente por eso, porque nos vamos a la cruz, donde Jesús cumplió un papel importante, pero hoy está intercediendo ¿dónde? En el santuario celestial, en el lugar santísimo. Entonces nosotros, creo que como adventistas, el hermano del día dejó de mirar ahí para mirar la cruz. Y lo que se dice por ahí en los bautismos, lo que se dice por ahí en las expresiones de los pastores, o de la iglesia, del lugares anciano es, si te bautiza, dice el escrito olímpico, serás perdonado todos tus pecados y serás salvo. Si ven a Jesús, a los pies de Jesús, y si lo aceptas como tu Salvador, sos salvo. Es un mensaje evangélico más adventista. Yo veo así que desde que se deja hablar del santuario en la iglesia hace años, y se habla más de la cruz porque se ha reemplazado una cosa por otra. Agarrando lo que dice el hermano Eduardo, vamos a ver un detalle acá. Pero antes vamos a leer Hebreos 8, 1 y 2, simplemente para ponernos en contexto de qué estamos hablando. Hebreos 8, 1 y 2. Y
vamos a ir al detalle. Hebreo 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, asimismo del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Gracias. Este versículo es muy interesante porque dice aquel tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Entonces, cuando está diciendo un santuario que levantó Dios y un santuario que levantó el hombre, está todo el capítulo. Pablo se dedica a empezar a mostrar, y todo Hebreos, de paso, ¿cuánto fue la última vez que leímos Hebreos en la Biblia? La semana pasada. Usted está perdonada, hermana. Todos sus pecados le son perdonados. El detalle es el siguiente. Pablo comienza a hacer el contraste entre el santuario terrenal y el santuario celestial y muestra a Cristo como el verdadero sumo sacerdote. Eso es el libro de Hebreos. Hebreos debería ser nuestro libro de base, pero como dice Eduardo, hoy usted escucha más sermones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no es que esté mal, pero en detrimento de cualquier otro libro de la Biblia. Entonces es un desfasaje con la verdad presente, ¿sí o no? ¿Qué se necesitó predicar antes que Cristo venga por primera vez en Belén? Y se necesitó predicar de que iba a venir un Mesías. Esa era la verdad en ese tiempo. Hoy la verdad es Jesús vuelve por segunda vez. Sí, todo bien, pero hay una verdad presente que en realidad no es Jesús vuelve por segunda vez. Hay una verdad presente, es que Jesús está en el santuario realizando una doble tarea de intercesión y una tarea de juicio. Y la confusión adventista hoy es que no sabe responder si Jesús está haciendo obra de intercesor o obra de juez. Porque si alguien intercede no puede ser juez, y si alguien es juez no puede interceder. ¿Se dieron cuenta de eso o no? La incongruencia de nuestros púlpitos de hoy, donde te presentan a un Jesús que intercede y al mismo tiempo que es juez. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero sí puede hacer las dos cosas la misma persona. Entonces lo que se confunde no es la actividad, sino los tiempos. Son los tiempos. ¿A dónde queremos llegar? A este detalle muy interesante. Voy a borrar esto. Y partiendo de la base esta de qué es lo que se quiso hacer al principio y al final de la profecía, es algo muy interesante. Si vamos a hablar de nuestro tema, pregunta, ¿el espiritismo moderno buscará la forma de la piedad, como dice Pablo? ¿Buscará la forma o buscará el verdadero espíritu y la verdadera verdad? El espiritismo moderno evidentemente buscará las formas y va a rechazar la verdad, ¿sí o no? Y como nosotros somos como seres humanos muy muy impulsados por la forma, vamos a ser impulsados, vamos a ser muy tentados a buscar las formas. Ya dimos un ejemplo y ya hablamos mucho, pero ¿alguien podría dar un ejemplo actual de cómo una religiosidad guiada por la forma? Ayúdenme con un ejemplo. Una religiosidad guiado por la forma. Eso es la plena madurez. Sí, eso nos está afectando. Los días de oraciones que estuvo hace poco. También son cosas que están pasando y que no vienen guiados por la verdad, sino vienen guiados por las formas, en el sentido de que ahí está la clave como para acercarnos a Dios. Yo le voy a mostrar acá
40 madrugadas. 10 días de oración. Yo les quiero mostrar algo guiado por esto y volvemos a lo que el hermano Eduardo decía de esto del santuario, ¿no? Y uno se estará preguntando, ¿cómo es que conectamos el espíritu moderno o el espíritu, ¿no es cierto?, que se disfraza de cristianismo con el tema del santuario y con el tema de octubre del 44? Porque nunca ha cambiado el mensaje y es lo que hoy básicamente queremos aclarar. Yo les quiero mostrar acá 2 libros muy interesantes. Este se llama Celebración de la Disciplina, de un tal autor evangélico Richard Foster. Del mismo autor, este otro libro, Ríos de Agua Viva, dice Retorno a la fuente de la renovación perdurable. Estos 2 libros, que pocos lo conocen, pero no se consigue muy fácil tampoco, a no ser que uno en Buenos Aires sí lo pueda conseguir porque se lo publicita poco. Hay un detalle, el autor no es adventista, pero tristemente es un autor que está siendo usado, referenciado y mostrado como ejemplo para incluso nuestros niños de la escuela secundaria. Vamos de vuelta. Usted manda a su hijo a la escuela secundaria adventista y le están enseñando esto. Hay un libro de... Sí. Para que no se escape, que está hablando, en la escuela adventista de acá se pedía a los alumnos del segundo año, ¿ves? El libro es que para historia sagrada. Sí. Y hay un capítulo que se llama El silencio. Hay un capítulo del libro que usan los chicos, que está, de paso, un libro publicado para los chicos de nivel secundario, publicado por Casa Editora, y donde un capítulo de ese libro es un capítulo de este libro, ¿se entiende? Y uno dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema? Bueno, ahí vamos, ¿cuál es el problema? De estos 2, el más conocido es este y el más nuevo es este. Este ya tiene más de 30 años, tiene este libro. Y uno dice, che, yo no le veo cara de 30 años a este libro. Bueno, porque se está reeditando y no solamente este autor, sino decenas con el mismo formato de espiritualidad, como se le dice. ¿Cuál es el problema? Este libro que habla de disciplina, no es disciplina en el hogar, sino pretendidamente habla de disciplina espiritual. ¿Cuál es la propuesta de este autor? De que hay ejercicios o tareas que si vos te volvés disciplinado en ejecutar en forma y tiempo, Dios te va a escuchar mejor y te va a bendecir mejor. Vamos de vuelta. La propuesta de este autor es que hay disciplinas, hay ejercicios, hay tareas, hay cosas que si vos lo haces metódicamente, Dios es más propicio a escucharte, Dios es más cercano y como que tu vida espiritual va a ser distinta, tu vida de comunión con Dios va a ser distinta y como que vas a ser más bendecido. ¿Se entiende? Esa es la propuesta de este autor. Ahora, la pregunta ¿es bíblico? Ojo, este autor dice, la Biblia, yo me baso en la Biblia. Y entonces uno dice, pero la Biblia realmente dice que uno tiene que hacer ejercicios disciplinados para que recién ahí Dios te escuche. Y bueno, uno tendrá que estudiar la Biblia para ver si realmente es así o no. El detalle es que este autor básicamente está diciendo, lo estamos resumiendo para no perder el foco,
que en las formas, en este caso él dice en la disciplina, o dicho de otra manera, en ejercicios espirituales que tengan disciplina, o sea, que sea metódico, que sea regular. Les doy un ejemplo para que pisemos un poco a tierra, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. No importa si es dentro o fuera de la iglesia adventista, pero cuando se dice, vamos a orar todos en grupo a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, durante 7 días. 7, 7, 7. ¿Suena como atractivo o no? Sí, suena como atractivo. Porque hay una especie de 7, 7, 7, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a ser disciplinados en poner el despertador a las 6, vamos a ir al baño, nos vamos a preparar, vamos a estar lúcidos, y a las 7 menos un segundo yo empiezo a orar y lo voy a hacer por 7 días. Y lo hacen miles. Y yo sé que todos vamos a estar a esa hora haciendo lo mismo y orando por lo mismo. Pregunta, sea sincero con su conciencia. ¿Eso suena más a una disciplina, como un ejercicio donde uno tiene que ser disciplinado? ¿O suena más como Jesús dijo, yo busco adoradores en espíritu y en verdad? ¿Suena más a ejercicio, a disciplina, a forma, o suena más a verdad? ¿A cuál de las dos? Pregunta. Suena más a como el ejercicio que me da fiaca para ir al gimnasio todos los lunes y martes a las 5 de la tarde, pero voy forzado, pero soy disciplinado y así bajo 30 kilos dentro de 2 meses. Tan gordo era. ¿Sí o no? Cuando uno es disciplinado, ¿qué te lleva al éxito? ¿La disciplina o la actividad en sí? Y uno dirá las dos cosas, está bien, pero como primer plato, como primera puerta de entrada sería la disciplina, como aquel que quiera adelgazar en 2 meses 30 kilos, hace el esfuerzo, la disciplina, y sabe que por disciplina le va a llevar a un buen resultado, ¿sí o no? Te guste o no te guste, la disciplina te va a llevar al buen resultado. Entonces, la clave en ese caso estaría en la disciplina, ¿sí o no? ¿Sí o no? La clave estaría en la disciplina. Sin embargo, ¿Dios qué dice? ¿Que la clave está en mi disciplina o la clave está en su misericordia? ¿Dónde está la clave? ¿Mm? La pregunta es si Dios dice que la clave del éxito de una vida fiel está en mi disciplina o en la misericordia de Dios. ¿Dónde está la clave? ¿Los escucho? ¿Qué dice la Biblia? ¿Soy bendecido por mi disciplina o soy bendecido por misericordia? Por misericordia. Por misericordia. Les dejo pensar mientras ya ves quién está matando allá afuera. Pero, vengan para acá. Dejen de pelear. De frente. Vaya para allá. Malos espíritus. Espíritus chocarreros. Volvemos, familia. ¿Se entiende la pregunta o se enredó? Es muy enredada la pregunta. Vamos de vuelta. ¿Dios me va a bendecir por mi disciplina o Dios me va a bendecir por su misericordia? Muy evidentemente, si uno estudia la Biblia, se da cuenta, ejemplo, muchos salmos y proverbios donde Dios dice, yo me deleito en misericordia. Ahora, Dios va a tener sus requisitos para no dar su misericordia a cualquiera, sí, claro que sí. Uno de esos requisitos, ¿cuál va a ser? Mi arrepentimiento. Ahora, pregunta, y cerramos la idea. ¿Qué es más fácil? ¿Levantarme a las 7 de la mañana a orar o abandonar mi pecado? ¿Qué es más fácil? Piensen antes de contestar.
¿Qué es más fácil? ¿Levantarme a las 7 de la mañana a orar o abandonar mi pecado? ¿Qué es más fácil? Levantarme a las 7 de la mañana. ¿Se entiende o no? Porque abandonar mi pecado es un acto de la gracia de Dios que es capaz de, por milagro, transformar un corazón si yo me entrego. Pero si yo digo que mi clave de vida va a estar levantarme a las 7 de la mañana, ni me preocupo por abandonar mi pecado. Si total, yo sé que Dios me va a bendecir igual, siempre y cuando yo me levante a las 7 de la mañana durante 7 días. ¿Se entiende el punto? Lo mismo pasa con el ejercicio de las 40 madrugadas. Hay gente que muy convencida cree que por levantarse 40 días de madrugada y orar, Dios lo va a bendecir. Falso. Dios no bendice la disciplina, Dios bendice el arrepentimiento. Y cuando hay disciplina, no hay arrepentimiento, hay disciplina. ¿Se entiende? Usted estará diciendo, ¿cómo sabemos que esto es así? Vamos a Juan 4. Jesús esto ya lo dijo muy claramente a la mujer samaritana. Y vamos hacia la conexión con esto y cerramos, ¿sí? Juan 4, ¿se acuerdan la historia, no? Vamos a leer desde el versículo 15. Juan 4:15, una historia muy conocida, pero entendamos un poquito. Dice, la mujer le dice, ¿sí? Juan 4:15. La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Si uno quiere después repasar la historia, se va a recordar todos los detalles. Jesús le dice, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué tenía la mujer? Un amante. Aparte de los otros amantes que ya había tenido. Sin embargo, ella, queriendo ocultar su realidad, dice, no, yo estoy bien, porque no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, no tenés marido, pero tenés amante. Pregunta, ¿estaba en pecado esta mujer? Sí. Ahora, ¿Jesús la condenó? No, le quería hacer sacar, ¿no es cierto?, una decisión. Versículo 18, versículo 19. Le dice la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Versículo 20, nuestros padres, le dice ella, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Acordémonos que esta mujer era samaritana, norte de Jerusalén, norte de Judá. Entonces a ella le dice, mira, yo soy descendiente también judía, de mis abuelos. Yo soy la 4ª, 5ª, 6ª generación de lo que sea, de aquellos que entendieron que no había que adorar en Jerusalén, que había que adorar acá, en Samaria. ¿Se entiende o no? Esa es la discusión. De paso, ¿de dónde salió Samaria? ¿Alguien recuerda quiénes son las generaciones de la que surgió Samaria, norte de Judá? Los 10 reinos que se separaron después de la muerte de Exactamente. La generación, el pueblo que dio origen a Samaria en realidad es una mezcla entre los pueblos paganos que vivían en esa zona y las 10 tribus que se rebelaron allá lejos. Al principio, cuando también Jerusalén se rebeló, tenés los 70 años de los que estuvieron en Babilonia y tenés toda la otra generación de las 10 tribus que fueron a parar ¿dónde? Al otro reino, a Asiria. O sea, tenés 2 generaciones que fueron esclavos.
por su rebeldía, y tenemos 600 años después, ya en la época de Jesús, discutiendo esta situación y esta mujer donde dice, mis abuelos son estos y vos sos de acá, y yo digo que hay que adorar acá y no acá, en referencia a Samaria y a Jerusalén. ¿Se entiende más o menos por dónde va el asunto? Y le dice 21, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud o la salvación viene de los judíos. Una discusión muy interesante que no lo vamos a analizar en su totalidad ahora, pero básicamente Jesús introduce la respuesta diciéndole, no es ni acá ni allá. Cuando Jesús le dice, no es ni en este monte, ni en este monte, lo que le está diciendo, ni en este lugar, ni en este otro lugar, Jesús, ¿qué le está diciendo? No es una cuestión de lugar. ¿Se entiende o no? No es el lugar lo que importa, porque no hay lugares sagrados que te arreglen el corazón. Versículo 23, más la hora viene, ya leímos, perdón, versículo 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Jesús le dice, vos te preocupás por el templo, porque ojo, acá en Samaria había un templo. La historia del templo que estaba en Samaria hay que estudiarlo allá en los libros de Reyes, de Crónicas y demás. Es muy interesante estudiar, está en Profetas y Reyes también. Si estudiamos, había un templo. Y en Jerusalén estaba el otro templo. Y esta mujer dice, es en este templo que hay que buscar a Dios, no en el templo al cual vos como judío perteneces. Y Jesús se planta y uno podría esperar decir, no es tu templo, es mi templo. Sin embargo, él le dice, ninguno de los dos templos. Porque el punto no es el lugar, le dice, el punto es adorar en espíritu y en verdad. Porque podés estar en el templo de Jerusalén y ser un falso adorador. Pero ahí viene muy interesantemente cuando le dice, no es en ningún templo, pero la salvación viene de los judíos. Ah, entonces, esperá, me estás engañando. Me decís que no es en ningún templo y me decís que tiene que ver con los judíos. Entonces, ¿es o no es en tu templo? Y el detalle, no sé si se entiende, es el resumen de todo lo que estamos hablando hoy. No es que Jesús le dice, en tu templo vas a encontrar a Dios y en mi templo también vas a encontrar a Dios mientras vos seas genuino. Falso. ¿Se entiende el punto? Un católico, si es fiel, puede encontrar a Dios genuinamente. Un mormón puede encontrar a Dios en su templo, en su fe, mientras sea fiel. Falso. Eso es espiritismo moderno. ¿Un musulmán puede encontrar al Dios verdadero mientras sea fiel a su fe musulmana? Falso. ¿Un testigo de Jehová puede encontrar genuinamente a Dios en su fe mientras sea fiel, mientras sea sincero? Falso. Y entonces ahí viene el punto. Un creyente, vamos a decir, adventista del séptimo día con todas las letras, por el hecho de ser adventista del séptimo día, ¿va a encontrar a Dios genuinamente? Falso también. Porque no por ser adventista del séptimo día estás bien con Dios o vas a estar bien con Dios por ir a la iglesia adventista. Falso. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ni en este monte, ni en este monte. Pero, le dice, la salvación viene de los judíos. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo a Jesús? Que la verdad depende de dos cosas. Estar bien con Dios depende de dos cosas. Que estés en el lugar correcto, sí. Pero el mero hecho de estar en el lugar correcto
te acerca genuinamente a Dios. No, de hecho su pueblo estaba a punto de crucificarlo en una cruz y de decirle ladrón. ¿Sí o no? Entonces no es estar en un lugar o en otro, pero aún estando en el lugar correcto, en este caso Jerusalén, aún estando en el pueblo correcto, el hecho de estar en el pueblo correcto no te hace santo, no te hace acepto delante de Dios. Es estar en el lugar correcto y estar con la verdad y con el espíritu correcto. ¿Es o no es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? Sí. Cierro la idea. Entonces, Richard Foster, este autor, no es adventista, él se considera cristiano, pero él dice, acá está la verdad, dice, y la verdad está en esta forma. Y Jesús dijo, no, pará, hay que estar en el lugar correcto, con la verdad presente correcta, pero también con el espíritu correcto. Y la única manera, cuando Jesús le dice la salvación viene de los judíos, lo que le está diciendo es en la verdad predicada y entregada a los judíos. Cierro la idea. Hay un texto donde Pablo, tarea para la casa, donde dice, Dios se dignó en entregarnos, si bien el pueblo judío se rebeló, en entregar la verdad en custodia al pueblo judío. Eso dice Pablo. ¿Por qué el judío era especial? No por la fidelidad que tenía, es más, lo iban a crucificar a Jesús. El pueblo judío era especial porque al pueblo judío se le dio el santuario, la ley del pacto y la ley de los 10 mandamientos. Por eso era que la salvación viene de los judíos, no porque haya un judío bueno y le estaba por crucificar a él. La salvación viene de los judíos, le dijo Jesús, por el santuario, no por otra cosa, porque estaban discutiendo el tema del templo con la mujer samaritana. Y Richard Foster dice, en este lugar y con estas formas. Si lo comparamos con el santuario a lo que Richard Foster dice, nos vamos a encontrar que este hombre en realidad está buscando ejercicios espirituales, ejercicios de disciplina, que tienen conexión con el espiritismo moderno y no con el santuario. Con otro espíritu y no con el espíritu de Dios. ¿Se entiende el punto? Perdón, no sé a quién le corta. Sí. En el caso de la mujer samaritana, entra la generación maldita. Porque ella está diciendo que matar. Ella se llama maldita por generación. Y en realidad las dos generaciones, no por Jesús, sino por la Jerusalén actual, ellos seguían con una mentalidad totalmente atada, ¿no es cierto?, a la forma, lejos del santuario, a pesar de mantener el santuario en pie. Familia, ¿a dónde estamos queriendo llegar? Estamos queriendo llegar al detalle siguiente. ¿Por qué las formas nos gustan tanto como ser humano? Las formas religiosas, la apariencia religiosa, la apariencia de piedad, dice Pablo. Prender una vela, hacer una caminata, orar a las 7 de la mañana todos juntos. ¿Qué más? Ayúdenme. El ejemplo que yo le daba, la antorcha de tacuara prendida con queroseno en un caminito. ¿Por qué nos gusta tanto? Tener remera donde diga Cristo te amo, y le mandamos a comprar remera a los jóvenes, Caleb, todos contentos con su... Y capaz no saben ni quién es Caleb, pero ellos contentos yendo a un camping con la remera Caleb, encima que le salió recaro a la remera. Llenar de banderas, ayúdenme. ¿Por qué nos atrapa, por qué no nos convence tanto la forma, lo exterior? Yo creo que porque un poco lleva tu ego también. Ajá, ¿por qué sería eso? Y sí, yo creo que querés mostrar una apariencia, que todos te miren, te respeten, te digan qué buen hermano consagrado que y tu ego se levanta por ahí. Pasa mucho. ¿Pasa o no pasa? Mucho. Pero es un engaño. Pero es un engaño. Un autoengaño y un engaño hacia el que nos mira también. Pero lo que tenemos que reflejar es el carácter de Cristo.
Exactamente, dijimos, perdón, ya que me mencionó hermana, gracias. De la mujer samaritana está el ejemplo. Y ya lo leímos. ¿Qué era más fácil para la mujer? ¿Estar muy preocupada por el lugar de adoración o abandonar a su amante? Lo leímos. ¿Qué era más fácil para ella? Vamos de vuelta. Ella adoraba en el templo de Samaria y no tenía ningún problema en mantener sus amantes, o los que ya tuvo y el que ahora tenía, dijo Jesús. Vamos de vuelta. Ella tenía un amante, pero iba a la iglesia fiel siempre. Y ella estaba contenta con su fe. ¿Por qué estaba contenta con su fe? Porque su fe le decía que no había ningún problema de que si tenía un amante. ¿Se entiende el punto o no? Una fe que no, ¿cuál sería la palabra? Una fe que no invita a abandonar el pecado no es una fe verdadera. Una fe que te dice que no hay problema en mantener un pecado es una fe que no le importa, que tiene muy poco en cuenta qué cosa. La ley de Dios, ¿sí o no? Entonces el espiritismo moderno siempre se va a atar a la forma y va a explotar la forma porque no quiere saber nada con la ley, porque el corazón del ser humano busca la forma porque no quiere estar con la ley. La mujer samaritana es un ejemplo vivo. Ella iba al templo, estaba preocupada por el templo, estaba preocupada por las profecías que su pueblo enseñaba, pero vivía de amante en amante. Pero era muy religiosa. Y hay algo más. Estas formas que buscan la forma, pero no la obediencia, dice la hermana White, nos atrapa tanto, nos gusta tanto, porque enfatiza la experiencia. Y la experiencia, vivir religiosamente una vida, como le pasó a la mujer samaritana, me gusta porque yo, y llegamos ahí al final, confundo sentimientos con fe. Y la pregunta del millón es si los sentimientos y la fe pueden estar mezcladas o al mismo tiempo son la misma cosa, o puede empezar con sentimientos hacia Dios y llegar a la fe, o cómo es el asunto, esa mezcla que hay ahí en ese punto. ¿Se entiende a dónde queremos llegar? Desde un principio y hasta el final, al final uno va a terminar viendo que la lucha del corazón humano siempre va a ser por mantener la forma lejos de la ley, y eso es lindo porque me da una experiencia, una falsa seguridad de estar bien con Dios, pero esa seguridad y esa experiencia en realidad no está atada a la ley, está atada a los sentimientos. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que yo le contaba de un amigo, de un trabajo que yo tuve, donde decía, yo quiero a Dios y yo creo en Dios, pero no me jodan con la Biblia? ¿Se acuerdan que yo siempre recuerdo eso y siempre cuento porque me pasó a mí? Era un trabajo que yo tenía. El muchacho así fielmente, porque terminamos de trabajar y nos sentamos, a almorzar, y en medio del almuerzo, bien lo que uno en un almuerzo empieza a hablar de cualquier cosa, bueno. Y no sé cómo salió el tema de Dios y no sé qué, y de repente este muchacho larga, ¿no? Sí, yo creo en Dios, pero que nadie me venga a molestar, que nadie me venga a joder con la Biblia. Pregunta, ese muchacho, por dar un ejemplo, ¿estaba más preocupado por su sentimiento religioso o por la obediencia a la ley de Dios? ¿Se entiende? Entonces, el espiritismo moderno va a buscar potenciar el sentimiento, pero no la verdad.
Y dijimos, nuestros chicos de secundaria en nuestras escuelas, hoy no es seguro mandar, permítame decir esto, no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero hoy es más seguro mandar a su hijo en un colegio del mundo que en un colegio adventista. Porque si le manda a un colegio del mundo, por lo menos es claro que es un colegio donde no hay una fe pretendidamente enseñada. ¿Se entiende? Y eso también lo dijo la hermana Joy en su tiempo, cuando este problema ya estuvo en su tiempo. El detalle, vamos a cerrar con un de la visión, que de vuelta les invito a leer. Cuando a la hermana Joy se le da toda la visión del santuario, ¿de dónde estamos sacando todo esto? Llega en un punto en que se le dice en esa visión a la hermana Joy, de paso, ¿vieron que contamos del granjero? Que él, y después de la gente que escribió un artículo sobre el santuario, Crozier, ¿se acuerdan? Pocas semanas después, la hermana Joy recibe una visión y pocos meses después recibe esta visión, la del santuario. Y es en esta visión y en un punto donde dice, Jesús subió al carro y fue llevado al lugar santísimo, donde estaba sentado el Padre. Allí contemplé a Jesús mientras estaba de pie delante del Padre, un gran sumo sacerdote. En el ruedo de su vestidura había una campana y una granada, típica de la vestidura del sumo sacerdote. Y entonces ella dice hace una declaración en esta visión que si lo pasamos por alto, perdemos toda la esencia de la visión. Dice, después Jesús, o sea, se le muestra a la hermana Joy el paso de Jesús del Santo al Santísimo, ese 22 de octubre, y ella dice que ese Jesús, estando en el Santísimo, dice, me mostró la diferencia entre fe y sentimiento. Solo después de esta declaración, la visión continúa y se le muestra a la hermana Joy la obra del espiritismo moderno. Ahí queríamos llegar. Y con esto cerramos y seguimos el sábado que viene. Pero, ¿se entiende el punto? Partimos con todos los conflictos alrededor del santuario. Terminamos con esta fecha, sigue con esta declaración y solo después de pasar por toda esa comprensión de la situación, solo después de decir, me mostró la diferencia entre fe y sentimiento, solamente después de eso se le muestra a la hermana Joy la obra del espiritismo moderno. O sea, si yo quiero entender realmente la obra del espiritismo moderno, debo entender la diferencia entre sentimiento y fe. Pero para entender la diferencia entre sentimiento y fe, lo tengo que hacer en el contexto del santuario. Pero para entender el contexto del santuario, tengo que entender todo lo que tiene relación con la profecía que sustenta la verdad del santuario que está en el libro de Daniel. Y parece mentira, pero para entender la experiencia de Daniel hay que ir ¿a dónde? A la experiencia de los 70 años de cautiverio, donde Dios dijo, yo quiero quitarles el templo para que vuelvan a una adoración en espíritu y en verdad. Y cerramos diciendo, el Dios que le dijo acá al pueblo de Israel, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad, y por eso quemo el templo y les quito el templo por 70 años. ¿Es el mismo Dios que habló con la mujer samaritana? Evidentemente sí. Ahora, es el mismo Dios que te está diciendo hoy, no te ates a la forma y a los ejercicios espirituales, porque eso es mezclar sentimiento con fe, y eso es obra del espiritismo moderno. ¿Me está advirtiendo hoy de lo mismo? Me está advirtiendo de lo mismo.
repasemos esto, reflexionemos en esto, dudemos de esto, pensemos en esto y a medida que nos sigamos juntando, manifestemos las dudas, las preguntas y todo, que no sea solamente yo que esté hablando, porque hoy ya es nuestra reunión número 12. Yo antes que vos llegue, Eduardo, yo estaba diciendo, me asusté cuando vi que ya estamos con muchas reuniones de este tema. Yo personalmente de a rato todavía pienso que vamos lento. Pero hemos avanzado, no hemos avanzado, no sé, díganme ustedes. O hacemos hoy la última reunión y no nos vemos más la cara, pero antes aprovechamos el bizcochuelo de la hermana. No, yo pienso que vamos lento, pero a pie, en concreto. Pero hay muchas cosas para hablar sobre este tema, no en 2 palabras. Muy amplio el campo, porque abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas porque termina afectándonos todos. Más o menos vieron que decimos que termina afectándonos todos. Es bueno tener dudas, es bueno dudar, es bueno descubrir, pero hagamos el esfuerzo, ¿sí? ¿Un voluntario para orar? Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más agradecido por este tema que hemos estudiado. Gracias también por este sábado y por los hermanos que nos hemos reunido aquí, que tú has hecho posible eso. Queremos agradecerte por el tema y pedirte que nos ayude a estudiarlo, a repasarlo. Es un tema interesante, pero también tiene que ver con nuestra salvación. Y eso debemos tomarlo en serio. Te pido ahora que nos acompañen en esta hora de este sábado, que nos guíen nuestros pasos, que perdonen además, te ruego, nuestros pecados y faltas. Quédate con nosotros siempre en el nombre de Jesús. Amén.